Buenas noches, señoras y señores. Retomamos las transmisiones ya felizmente después de un largo tiempo de ausencia. Estamos aquí de nuevo y para hablar de un tema que para mi gusto para algunos puede ser un poco latoso, se pueden herir algunas susceptibilidades, pero para mí es importante que un emprendedor e incluso un trabajador lo sepa. ¿Ya? ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de economía, pero sin dar la lata con temas académicos, ni mucho menos con que sea tan un tema metodológico, no, para nada. Vamos a hablar de la economía en función de cómo sacarle provecho a un sistema triste, a un sistema que está diseñado para que si tú eres de clase media no puedas surgir tan fácilmente como quisiéramos, ¿ya? Entonces, al finalizar este video, la idea es que te quedes con los conceptos que tienes que utilizar para que puedas sacar provecho de la economía como está, con las reglas del juego como están, ¿verdad? Porque muchos podemos añorar con que las cosas se hagan mejor, que ojalá que se legisle de otra manera, pero eso no va a pasar, no va a pasar, ya por lo menos por un largo tiempo. Quizás aquí vamos a conversar por qué no va a pasar. Sí, se pueden hacer cosas para poder aprovecharlo y hay que estar conscientes de cuáles son para que se pueda sacar provecho. Yo creo que se puede sacar provecho. Hay gente que lo ha hecho, hay que seguir ese camino. Hay otros que no tienen conciencia de lo que vamos a conversar hoy día y por lo tanto quedan estancados o quedan a merced de lo que ocurra en la economía. Y si, por ejemplo, alguien pierde el trabajo, fríamente va a quedar prácticamente bajo la línea de la pobreza porque estamos demasiado endeudados los chilenos, ¿vale? O sea, eso tenemos que conversar el día de hoy. Entonces es importante, te pido, si ya empezaste a ver este video a través de Facebook, compártelo con tus amigos porque esto le va a servir a todos. No importa si quieres ser emprendedor, si ya eres emprendedor o eres trabajador, ya para todos les va a servir, a todo el mundo. Esto va a ser para abrir los ojos. Y quiero, por favor, que lo tomes, si lo estás viendo en Facebook o en YouTube, que lo tomes con altura de miras, porque voy a tocar algunos temas que para algunos pueden ser sensibles. Lo siento, si no te gusta lo que te voy a decir, es tan fácil como seguir haciendo scrolling en el timeline, seguir bajando nomás y dejar el video a un lado. Pero si quieres aprovechar el material, yo creo que te va a servir, te aseguro que te va a servir. Entender esto es una diferencia enorme entre ganar plata o endeudarse y vivir y jubilarse pésimo. De hecho, eso puede marcar la diferencia entre lo que vamos a conversar hoy día. Pues es importante saber de economía, es importante saber en qué modelo estamos metidos, es importante saber cómo se hacen las leyes, por ejemplo, cómo nos afecta a nosotros, es importante saberlo, ¿ya? Entonces, para entender esto, hay que hablar de un primer concepto. Ojo, o sea, comparte esto, si lo estás viendo en Facebook, compártelo con tus amigos, ahora le va a servir. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que después te lleguen las notificaciones y también comparte el video. Esto le va a servir a mucha gente, en serio. Si no te gusta lo que voy a decir, bueno, deja de verlo, no hay problema. Pero yo creo que te va a servir, no me cabe la menor duda. ¿Ya? Economía, entonces. Para entender la economía hay que ver el primer concepto, gran concepto, que tú escuchas hablar en las redes sociales, en los medios de comunicación, las noticias, en todas partes, ¿cierto? Que tiene que ver con el crecimiento. ¿El crecimiento cómo? A través del famoso PIB, o si no, Producto Interno Bruto, así se llama esto. Qué lata, ¿cierto? Qué fome tener que hablar de esto. Pero es importante porque el crecimiento de un país, se supone, según dice la teoría, del crecimiento de un país depende el bienestar de su población. Si un país crece mucho, se puede transformar en un país desarrollado, en donde esa torta de beneficios que genera esto se reparte entre la gente que vive al interior del territorio y se supone que la calidad de vida mejora. Tristemente, eso es el mundo ideal, ya, pero en el caso nuestro y en Latinoamérica en general no funciona tan así. Pero el crecimiento es importante para eso. Desde la perspectiva teórica, para lo que sirve es para tener bienestar, un bienestar común, ¿vale? Vamos a ver por qué no sirve. ¿Y qué es lo que es el Producto Interno Bruto? En cierta medida es la suma prácticamente, hay distintas formas de llevar a la matemática, de calcularlo. Puede ser la suma de todos los valores agregados que va generando la producción en la economía. Por ejemplo, si tú compras los materiales para hacer vasos, eso te significa 100 pesos y tú lo vendes en 120, esos 20 pesos es la ganancia, digamos, que es el valor agregado, y la suma de todas esas ganancias, de todas las cosas que se producen acá en Chile, vendría siendo el crecimiento.
Pero hay otro, para poder desglosarlo un poco, hay otra forma de medirlo que tiene que ver con el gasto, ¿ya? Por lo tanto, el PIB, ¿qué es lo que es? Vamos a colocar aquí el PIB. Viene siendo la suma del consumo, ya del consumo de los hogares, del consumo nuestro, ya el consumo privado, más el gasto, la G, que es el gasto del Estado, lo que gasta el Estado en tanto, no sé, en pagar los sueldos de los empleados públicos, en hacer proyectos, carreteras, levantar nuevos hospitales, todo eso es gasto del Estado. Más la inversión, ya que eso también es inversión privada, a qué se refiere cuando viene alguien con muchas lucas y quiere hacer un negocio en Chile, invierte en Chile. Las personas que tienen, o los empresarios que tienen empresas ya y tienen máquinas, renovar esas máquinas es parte de la inversión. A colocar más máquinas es más inversión. Por eso cuando tú escuchas al ministro de Economía o al ministro de Hacienda diciendo que estamos muy contentos porque ha aumentado la inversión en el país, lo que está dando indicadores muy positivos para el crecimiento, que tiene que ver con esto, ¿vale? Más una diferencia que tiene que ver con el comercio internacional, que son las exportaciones menos las importaciones. En economía las exportaciones se denominan con la letra X y las importaciones con la letra M. La suma de todo esto, este resultado da el PIB de un país. En el caso de Chile, el año pasado, el 2018, llegamos casi a los 300.000 millones de dólares. Por poquito no alcanzamos esa cifra, y el ingreso per cápita, digamos, llegó a los 25.800 dólares por cada uno, cosa que estoy seguro, es muy probable que 4 de cada 5 personas que están viendo este video no llegaron a eso en el año. Bueno, esa es la parte triste de esta historia, pero no te preocupes. En la división matemática de esto se supone que si dividimos los 300.000 millones de dólares por todos los que vivimos acá en Chile, esa es la cifra, y se supone que con eso tenemos que estar muy contentos, porque nos está yendo cada vez mejor. Estamos en vías de desarrollo, boy. En fin. Ya, entender esto es sumamente importante. ¿Por qué? Sobre todo en esto, aquí en la letra C del consumo, también lo colocan con letra D de demanda, ¿ya? Pero prefiero llamarlo como consumo porque demanda, para el que no está habituado a estos términos, se puede confundir con temas judiciales, ¿ya? No, porque viene del tema de demanda y oferta. Dejémoslo como consumo. ¿Cómo consume la gente en este país? Y aquí es donde empezamos con los problemas, ¿ya? Aquí es donde empezamos con los problemas, y por eso quiero que lo entiendan. La gente consume, ¿ya? Gastando sus ingresos. Obviamente, si tú trabajas, ¿cierto? Tus ingresos tú te los gastas, ya sea obviamente partiendo por las necesidades básicas, que son la alimentación, el vestuario, el pagar, no sé, tu arriendo o tu dividendo, el pagar tu casa. Después, cuando te queda plata pasando estas cosas que son básicas, digamos, aparte de las cuentas, consumes en otras cosas, que es salir de viajes, ir al restaurante, consumo en general. Todo lo que es eso que tú ganas y te lo gastas es el consumo. ¿Y por qué es la parte triste? Porque resulta que en Chile, del ingreso de los hogares estamos endeudados todos en promedio prácticamente en un 74%. O sea, la deuda, o que se conoce como acreencias, lo que se le debe a alguien más en los hogares chilenos, alcanza en promedio el 74% de los ingresos. Otro dato que también es triste. La fuerza laboral de Chile, es decir, la gente que trabaja, son aproximadamente 9 millones de personas. 9 millones de personas. Ya, gente que trabaja, que está con un empleo, mejor dicho, que tiene la posibilidad de trabajar. Ya trabajan unos pocos menos, hay un 7,1% de desempleo en el país. No importa. Esa es la gente que trabaja. Y la parte triste es que 4,6 millones de personas están morosos. ¿Qué significa que estén morosos? Que ya deben plata. Y cuando alguien debe plata, ¿qué es lo que ocurre? No te dan más crédito. ¿Ya? Ese dato te menciono a continuación. ¿Por qué te lo menciono? Ya te lo voy a, valga la redundancia. 4,6 millones de morosos. ¿Cuál es el problema de esto? Es que el ingreso de las personas, los sueldos, por ejemplo, el 70%, otro dato, el 70% de los chilenos gana 500.000 pesos o menos. 500.000 o menos. ¿Cuál es el problema? Que a la gente ganando 500 lucas mensuales o menos, no le alcanza el billete. Por lo tanto, ¿a qué tiene que recurrir?
esto yo creo que te va a hacer sentido, ¿ya? A deuda. ¿Cuál deuda? El crédito en el banco, el crédito en la casa comercial, el crédito, la tarjeta de crédito. De hecho, el boom de la deuda tiene que ver principalmente con las tarjetas de crédito, porque si no, no alcanzas a pagar tus deudas, o sea, no alcanzas a pagar tus compromisos, no te alcanza para vivir, ¿cierto? Cierto, eso es así de triste. Pero ¿qué ocurre? Que la deuda, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que genera? Que también puedas consumir más. Este consumo es a raíz del ingreso y de la deuda. Si la mitad de los chilenos ya no se pueden endeudar, ¿qué es lo que va a pasar? El consumo baja porque no pueden endeudarse, no pueden gastar más. Baja el consumo, baja el crecimiento. ¿Qué es lo que ha hecho el sistema que nosotros tenemos? Y aquí van a venir las partes tristes, que es un sistema que se denomina capitalista. Está diseñado, tal vez no en su origen, ya no hay que ser tan satánico con esto, y aquí es donde empiezo a pisar callos. Ya hay gente que piensa que esto es maquiavélico y que está hecho prácticamente para generar una máquina de pobreza. Yo creo que la persona que se le ocurrió esto, que era tan simple como tener margen, tener ganancias a través de alguna actividad económica que genere algún valor, ya es como justo tener una ganancia de ese esfuerzo, ¿cierto? El sistema se fue dando, ya, y la legislación para que la gente más, el 1% superior de la población, ¿cierto?, se lleve prácticamente la mitad de la torta. Así está hecho, o sea, todos los ingresos que se generan, lo que consume la gente, el otro 99% de una u otra forma, a través de la deuda o a través de que ellos tienen la empresa y venden los productos, ese consumo hace que el ingreso se vaya para acá y se concentren, digamos, los dividendos, los beneficios de lo que se produce en un país, en un grupo muy reducido de personas, lo que genera el gran problema del sistema capitalista, que es la desigualdad. A eso me refería en un principio, que esto es triste y es macabro, ¿ya? Porque es así. Voy a presentar yo lo que son, a mi punto de vista, las soluciones para esto, ya lo que eventualmente hay que hacer. Eso va a estar ya más al final de esta pequeña clase, digamos, de economía orientada al trabajador, de economía orientada al emprendedor o al futuro emprendedor, o al que ya tiene una empresa y está tirándose los pelos porque no sabe cómo vender más. O sea, está difícil el escenario, todo lo que tienes que hacer sabiendo estos datos sobre todo. 70% de los chilenos, de los trabajadores, gana 500.000 pesos o menos. Un dato que no te dije, que el ingreso de los hogares chilenos en promedio es de 1.132.000 pesos. Ese es el ingreso promedio de las familias chilenas. Y nosotros los emprendedores estamos vendiéndole a esas familias. Así que ese es un dato relevante que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, viene la parte la parte triste que quiero aclarar un poco. Sistema capitalista. El sistema capitalista se basa en generar ganancias. Ya, para generar ganancias hay que hacer que la gente consuma. Y para que la gente consuma y pueda consumir más, digamos, el sistema ha hecho que desenfrenadamente te endeudes para poder consumir. O sea, te pagan poco para que te falte plata, te tengas que endeudar. La casa que compraste no es tuya, el auto que compraste no es tuyo, la mercadería del supermercado que fuiste a comprar tampoco es tuya porque la estás pagando con la tarjeta. O sea, nada es tuyo porque es un círculo vicioso, ¿vale? Ya. De esto que uno genera como consumo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que se pagan impuestos, el IVA, ¿ya? El principal impuesto que hay en el país es el IVA, el 19% que lo pagamos todo por cada cosa que compramos. Ese impuesto es la recaudación del Estado, del fisco, para ocuparlo en su gasto. Entonces, de este consumo salen los impuestos y de los impuestos sale el gasto del Estado, o lo que tiene como presupuesto anual para gastarse. ¿En qué influye en el crecimiento el gasto en el Estado? En lo siguiente. Si el Estado tiene que hacer un puente, ¿ya? Un puente bien hecho, eso sí, no al revés, un puente bien hecho. ¿Qué es lo que va a tener que conseguir? Primero que todo, los implementos o más atrás, alguien que haga los estudios, alguien tiene que ofrecer sus servicios, ¿cierto? Para hacer los estudios como levantar el puente. Comprar los materiales para hacer el puente y pagar la mano de obra para poder trabajar y hacer el puente. Entonces toda esa plata se la paga al que hace el servicio, digamos los ingenieros civiles, los arquitectos, todo eso es un servicio, plata del Estado va a dar a ellos. En materiales, alguien vende los materiales, ya esa va
a ciertas familias que son dueños de los que venden estos materiales, cemento, el fierro, etcétera. Y los trabajadores en los sueldos. ¿Qué es lo que hace toda esta gente? Cuando recibe el gasto del Estado, el ingeniero está recibiendo una lucas por un servicio, honorario, como sea, por los estudios, esa plata se la va a gastar. El que generó ganancia porque el Estado le compró los materiales para levantar el puente, ¿qué va a hacer? Se lo va a gastar, obviamente. Y el trabajador que va a recibir un sueldo, ¿qué lo va a hacer? Se lo va a gastar. Entonces esa plata, que a través del consumo llegó como impuesto al Estado y el Estado se la gastó en el puente, se transforma nuevamente en una inyección de dinero a la misma economía para que la gente consuma, ¿vale? Y vuelve a llegar acá. Eso se llama, en una parte de la economía que se llama el flujo circular del dinero. Lo hice el ejemplo acá con lo que hace el Estado, ¿bien? Entonces, ¿por qué es importante que el Estado recaude? Para que pueda gastar más. Sobre todo cuando entramos en épocas de crisis como la que se nos avecina ahora. Ustedes escucharon hace unas 2 o 3 semanas atrás, el presidente acá en Chile anunció un plan de 70.000 millones de dólares, creo, para carreteras. Si no me equivoco, era esa la cifra. Eso significa inyectar plata del Estado en la economía para poder hacerla crecer, porque ustedes saben que ahora estamos bajando la punta del avión, digamos, ya no iba para arriba como el año pasado todos pensaban, sino que está más bien para abajo. Ya no sé qué tiene que hacer, eso es una medida de política fiscal de un caballero que se llama John Maynard Keynes, de hace un siglo y medio atrás más o menos, que dijo que para que el crecimiento pueda surgir, para que se pueda dar, el Estado también tiene que colocarse con plata. Y ahí está una política fiscal que ayuda al crecimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que el consumo, ya que la gente no se puede endeudar, empieza a bajar? Empieza el Estado a recaudar menos. Si recauda menos, ¿qué es lo que ocurre? Tiene menos proyectos para ejecutar. Tiene que empezar a hacer menos. Tiene que empezar a sacar gente de los ministerios, de los hospitales, de todo el aparato público, ya todo el empleado público, digamos, algunos sacarlos para bajar los costos, porque ya no está generándose tanto recorte, o sea, tanto ingreso por impuestos. Yo sé que algunos dirían que habrían que sacar a otras personas de un edificio grande que queda allá en Valparaíso. Sí, una opción, pero no es tanta la plata que se llevan los senadores ni los diputados. Pero sería una opción. Empieza a gastar menos, entonces también, si baja el consumo, baja el crecimiento. Si baja el gasto fiscal porque hay menos recaudación, también disminuye el crecimiento. Estamos mal ahí, ¿cierto? En la inversión, ¿qué pasa si baja el consumo y baja el gasto? Ya se está consumiendo en un país, el inversionista, la persona que tiene lucas y quiere venir a hacer algo en el país, o un mismo chileno que le está yendo bien, quiere expandir su negocio. ¿Tú crees que va a querer expandir su negocio si es que en el país se está consumiendo menos? No, hasta acá se escuchó el no, obvio que no. Si uno quiere hacer negocio donde la gente está comprando, donde las cosas están bien, están todos vueltos locos, hay colocarse con, no sé, con una empresa, con algunos carritos para vender más completos, con los cupcakes, con las combi para vender café y pasteles, no sé. Pero cuando se está consumiendo menos, esto se desincentiva, por lo tanto también iría a la baja. O sea, en un futuro, si sigue pasando esto, ya tenemos 3 factores del crecimiento a la baja. En vez de ir para arriba, ya para crecer como corresponde, estaríamos yendo a la baja. Y finalmente están las exportaciones menos las importaciones. ¿Para qué es el comercio internacional? Un dato muy por el cual la mayoría de ustedes me conocen, digamos, por el curso de importaciones desde China y otros países. ¿Para qué sirve? Es para poder intercambiar mercaderías entre los países en donde un país no tiene la posibilidad de producir un bien o un producto, digamos, no lo puede producir porque no es conveniente, porque no existen las materias primas, etcétera. Ese país tiene que importarlo desde otra parte donde sí es conveniente traerlo porque están las materias primas, la mano de obra es un poco más competitiva, etcétera, ¿cierto? Y por otra parte, el país que exporta productos, por ejemplo acá en Chile, que exportamos el cobre, exportamos vino, exportamos mucha fruta, exportamos madera, los bosques que caen, eso se exporta. Y ahí los japoneses hacen la plancha y la mandan de vuelta hecha. O sea, bueno, esa es otra cosa. El país que exporta es donde genera la mayor cantidad donde se supone que debería generar mayor cantidad de plata. O sea, la idea es que las exportaciones siempre sean más que las importaciones.
Por eso somos economías abiertas, ¿vale? Pero el exportador, ¿de qué depende? Depende de que afuera también estén comprando. Entonces, este sistema que tenemos acá con la crisis de deuda de la cual estamos hablando está prácticamente en todos lados. Si ustedes se fijan en Estados Unidos en estos momentos, con el caballero Rubio, que alguien por ahí le puso cabeza pichí, ya saben a quién me refiero, él tiene un boom, un auge de la economía en este momento en su país. En un país está creció como nunca antes, el desempleo está en las cifras más bajas, algo que se denominaría prácticamente como pleno empleo. Pero ¿qué pasa? Que para él llegar a esos niveles, lo hizo a costa del gasto del Estado. Entonces, de tanto inyectar plata del Estado, para el año que viene y los subsiguientes no tienen plata para eso. Entonces también el crecimiento de Estados Unidos va a decaer. Cuando decae el crecimiento de un país, los otros países que exportan hacia Estados Unidos también empiezan a bajar su producción. Entonces la economía completa del mundo, digamos, decae. Y cuando pasa eso, nosotros también vamos a bajar nuestras exportaciones, por lo tanto también baja el crecimiento por esta vía. Es triste, pero no es, digamos, estos son ciclos económicos. Hay otra cosa que se llama ciclo económico. Hay veces que el mundo le empieza a ir bien, empieza a demandar más, todos crecemos, en otras oportunidades se cumple ese ciclo y va a la baja, se generan unas medidas que se llaman contracíclicas para poder apalear eso, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, tampoco es para decir que vamos a llegar a una catástrofe mundial en donde vamos a estar todos muertos de hambre, vamos a volver a cazar y hasta los ratones los vamos a comer. No estoy diciendo eso. Estoy colocando cómo funciona el sistema del capitalismo, que genera las ganancias. Esas ganancias, para que se la pueda llevar este 1%, se genera, no sé si voluntariamente, se supone que sí, una desregulación para que la gente se endeude más, y cuando se endeuda más empieza a quedar moroso porque no le alcanzan los sueldos para poder pagar las deudas, empieza a bajar el consumo y al final esta cuestión implosiona. Eso es lo que ocurre, una implosión ya del crecimiento. ¿Por qué dije que iba a pisar los callos? Porque el sistema capitalista es muy... A ver, vamos a dar vuelta a esto, porque hay una parte que quiero que quede claro ya, y no se enojen conmigo tampoco. Hay dos alas que ustedes han escuchado, ¿cierto?, habitualmente en la política. O tres, coloquemos aquí el centro. Vamos a colocar acá la línea, digamos, de la política. Aquí, a la mano derecha, digamos, vamos a colocar la de derecha, están los que abogan por el libre mercado, ¿ya? Por el libre mercado, que es más que nada el capitalismo. Sería el extremo, que sea todo, que el mercado se regule solo, sin intervención de nadie más, que el mercado se regule solo. Eso es lo que algunos soñaron hace unas décadas atrás, sobre todo en el siglo XX, ¿ya? Y por el lado de acá, que es el lado izquierdo, está lo que se conoce en el extremo máximo, digamos, en el extremo de esto, lo que sería el comunismo. ¿Qué significa el comunismo? Que el mercado, prácticamente el libre mercado o el mercado como tal, no existe, sino que todo lo que se produce en un país tiene que ser común, ya es de todos. Y el que se encarga de que esto funcione, cuando funciona, lo que no ha pasado, es el Estado. Entonces la gente que está a este lado del espectro político ya dice que lo mejor que le puede ocurrir a un país es que el Estado se haga cargo de todo. Entonces todo esto tiene sus vicios. ¿Y por qué coloco el centro? Porque esta gente está más a la cara, porque esto, si fuese una campana de Gauss, así se comporta. Entonces los que están en los extremos son re pocos, ¿ya? Y casi todo el mundo se corre al centro, y por eso todos los políticos dicen no, que nosotros somos de centro derecha, nosotros somos de centro izquierda. Nadie quiere decir no estoy ni con la derecha, no estoy ni con la izquierda, que soy de centro. No se mojan el potito con eso, discúlpeme el término, para no quemarse con los que están acá, que también son parte de ellos, ¿vale? En el centro están la mayoría de los votantes, están el que te dejan puesto, en el caso de Chile, en la moneda, y se reparten el botín llamado Estado. ¿Por qué menciono esto? Porque el sentido político ya está muy asociado al sentido económico, y eso es lo que un emprendedor tiene que saber. Porque hay gente que yo veo que se enfrasca en discusiones, por ejemplo, se tratan al otro, no, que tú eres un facho pobre, el otro, no, que tú eres un zurdo, ¿ya? El zurderío, los fachos pobres, toda la cuestión.
pero no entienden el sentido de fondo. El sentido de fondo es económico. Pero ¿cuál es la pelea? ¿Por qué pelear por eso cuando no lo entiendes? Esa es la parte que yo no entiendo cuando veo las peleas en las redes sociales, ¿vale? Porque un sistema completamente capitalista en donde el mercado se regula solo ya tiene grandes vicios. Que si bien ellos van a producir, pero ocurriría esto que ya está pasando, que para que la gente consuma más, le dan deuda. Total, si no pagas te quito la casa. Es decir, yo me quedo con todo. Sí, gordito como me veo, así. Y por otro lado, si es que todo lo hiciera el Estado, ¿cuál sería el problema? Es que el Estado no tiene la más mínima idea de cómo satisfacer las necesidades de la gente. Ya, por eso que en la Unión Soviética hace muchas décadas atrás andaban todos vestidos iguales. Porque la ropa cuando la hace el Estado la hace igual. Es lo que está pasando ahora en Venezuela. Con las cosas que hace el Estado, ¿cierto? Son de una calidad ahí nomás. Y segundo, no alcanza a producir todos los bienes, incluso también todos los servicios que un país requiere. Lo que genera, ¿qué es lo que genera con eso? Que la calidad de vida de las personas no sea la óptima. Entonces el sistema tiene que ser pensado en el bien común. En el bien común, empezar a tener una mirada que sea de que estemos todos bien. Por ejemplo, del lado de acá para allá, si empezamos a decir, ya sabes qué más, para que esto se arregle, lo que hay que hacer es quitarle el dinero a los ricos para repartirlo entre los más pobres. Es muy lindo pensarlo, sería como majestuoso, ¿cierto? Que fuese todo el tema así, pero que en el sistema, la gente que está acostumbrada a esto, que dice, no, pues viejo, si yo no puedo sacar ganancias de acá, yo pesco mis inversiones y me voy. El caso de Venezuela. Se fueron. Y como los extranjeros, los otros países que tienen intereses en un cierto territorio, dicen, oye, pero es que tengo un mercado ahí de millones de personas a las cuales no les puedo vender, no puedo generar ganancias, entonces hay que, vamos a pedir a mi gobierno que por favor los dejen fuera, cosa que le hagan la tarea más difícil al gobierno que está de turno para que los derroquemos pronto y volvamos a nuestro lindo sistema capitalista. Por otro lado, si dejamos todos en manos del Estado, pasa este mismo efecto que te acabo de decir, ¿ya? Si queda todo acá y en este país hay millones de personas que son consumidores y no puede venir alguien de afuera, lo empiezan a bloquear desde otros lados para que ese sistema que está administrando ese país salga pronto, porque la idea es que si hay un territorio, en ese territorio es para hacer plata. ¿Ok? Entonces cuando se agarran del moño entre zurdos y fachos pobres, como les dicen, es una pelea absurda, porque todos vivimos dentro del mismo territorio, dentro del mismo país. Y se supone que tenemos que estar todos mejor. Cuando ustedes piensan, bueno, de hecho ha sido trending topic en los últimos días, el caso de Finlandia. En el norte de Europa, los vikingos, todo eso, ¿cierto? Todos los Ragnar de por allá viven sumamente bien. Finlandia, Dinamarca, Suecia, son envidiables, digamos, cómo viven. Pero en el caso de ellos entendieron dos cosas. Una, que hay que generar ganancias, ¿ya? Hay que generar ganancias, hay que hacer los productos como lo quiere el mercado, hay que generar valor agregado y cobrar por eso. Pero también hay que recaudar harto, ¿ya? También hay que tener unos buenos impuestos. Esas economías tienen los impuestos más altos del mundo, ¿ya? El impuesto personal, digamos, más alto del mundo. ¿Pero para qué? Aquí vamos a hablar de las soluciones a este sistema y es donde tú tienes que tomar estos caminos para beneficiarte. Te lo voy a decir a continuación, pero voy a tomar un poco de agua primero. Oye, no me había dado cuenta la cantidad de gente que ha ido opinando. A ver, vamos a leer aquí algunos comentarios. Feliciano le dice que le gustó mi look, muchas gracias. Marcos Vargas, saludos para ti también. Jonathan Quintana dice, hola, bien, ¿podrías hablar sobre el dropshipping? Se agradecería, saludos. Ya, eso va a ser otro video. no es materia de este. Está muy bueno ya. Aquí Ariel dice, el capitalismo funciona increíble, pero con personas educadas en todos los sentidos y financieramente sobre todo desde niños. Saludos, Master. Bueno, eso es de lo que vamos a hablar a continuación, porque si se entiende el sentido estricto del capitalismo, no es para todos. Oh, saltó la tapa del plumón. No es para todos el capitalismo, ¿vale? Ya, ¿dónde vienen las soluciones para esto? Va de pensar, dejar de, digamos, de tirarse la pelota de los unos al otro, de bloquearse los unos a los otros,
tener luchas completamente infértiles, digamos, que no llegan a ningún lado. O sea, por ejemplo, acá, por lo menos en nuestro país, en otros países pasa exactamente lo mismo. Existen fetiches, digamos, que cada uno se adoran y siguen en peleas antiguas, por ejemplo, al lado de acá, con el rostro del expresidente Allende, acá con el rostro de Augusto Pinochet, ¿cierto? Están los mismos peleando a todos lados y ustedes pueden ver las redes sociales ahí, pero nadie se preocupa de lo que realmente importa, que es lo que vimos en esta otra hoja, que es el crecimiento del país, pero el crecimiento que sea sin desigualdad, que sea crecimiento para todos, que la torta se reparta para la mayor cantidad de habitantes posibles. Ojalá todos. De eso se olvidan, porque algunos quieren crecer, pero ¿quién crece cuando crece el país? Otros prefieren bloquear todo para que el país se va a quedar estancado. No es la idea. ¿Dónde va el asunto? A lo mejor ahí el amigo tiene razón, ¿ya? Perdón, David Escobar, aquí digo tu nombre. Se pasó, hay que hartos datos y no quiero ocuparles todo el tiempo. Ya llevamos 30 minutos de transmisión más o menos. ¿Cuáles serían las soluciones para esto? Para mi gusto, y que no hay que descubrir la rueda, porque la solución que ven algunos ya para el tema del crecimiento es sumamente simple. Cuando ustedes saben ya que existe un banco central, ¿cierto? Que esa es otra parte de las políticas que se ocupan, que es la política monetaria, para poder expandir el crecimiento de un país. Son unos actores fundamentales para mantener controlada la inflación, ¿cierto? Y el tipo de cambio. Esa es la misión del Banco Central. Entonces todos esperan en la clase política y en el gobierno de turno que prácticamente los salvadores de la economía sea el Banco Central. ¿Cómo? Bajando la tasa de interés. Porque bajando la tasa de interés, ¿qué es lo que ocurre? Los créditos empiezan a ser más económicos, por lo tanto la gente se puede endeudar más de nuevo y así se incentiva el consumo otra vez. Esa es la solución prácticamente completamente capitalista, con la visión de que la gente consuma sea cual sea el costo. Esto es grave. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Y por eso tienen que haber otras soluciones. Que la tasa de política monetaria, bueno, la gente está muy endeudada, o sea, no importa que se pueden hasta pagarte en algún minuto porque te endeudes, o sea, que la tasa de interés sea tan baja o incluso que en vez de que sea tasa de interés en contra, que te la cobren a ti y te la paguen, la gente no se puede endeudar porque ya está, la mitad están morosos. Si estás moroso no puedes acceder a crédito. Entonces, en una crisis de deuda, que el Banco Central baje la tasa de interés interbancaria, que es la plata que los bancos se prestan entre ellos para poder resolver los préstamos que le pide la gente, no resulta. Entonces la solución que algunos esperan es también una solución que no se ha testeado, ya que es que el Banco Central imprima más billetes. Imprimir más billetes, ¿contra qué? No sabemos. Se supone que las arcas fiscales tienen su respaldo en oro, pero nadie lo sabe. O sea, con certeza, solo ellos, los que están ahí en esa elite, digamos, ¿ya? Imprimir billetes, ¿para qué? Porque si se imprimen billetes, esos billetes se los pasan a los bancos resuelven o condonan o algo hacen con eso, vuelven a inyectar igual deuda al sistema para que la gente pueda consumir más, la gente y las empresas. Difícil, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Y aquí volvemos a este tema, es lo que yo denomino, le vamos a colocar la sigla aquí, que sería la mejora individual de la productividad. Porque un dato que no hemos conversado es hablar de la productividad de un país. ¿Qué tan productivos somos? Aquí, ¿dónde somos productivos? ¿Ya? De distintas formas, que es, por ejemplo, en nuestros trabajos, ¿ya? ¿Cuánto es lo que yo le aporto a la empresa con lo que yo hago? O sea, ¿qué tan productivo soy? ¿Qué canta, en términos prácticos, en el sistema que nosotros estamos, que es capitalista, es cuántas ganancias le podemos generar nosotros, cuántos ingresos le podemos generar nosotros a la empresa para la cual trabajamos? Cuando la gente, y aquí por eso digo individual, en el caso del trabajador, cuando la gente no tiene la educación que corresponde, ya el nivel de educación que corresponde, y aquí digo, los que han tenido, mejor dicho, los que no han tenido la posibilidad de estudiar, es decir, los que tienen acá en Chile por lo menos hasta la enseñanza media, no tienen un pregrado universitario o técnico, ni menos un posgrado, ¿cierto? Llegan hasta la media, es gente que se tiene que repartir los trabajos que hay, los trabajos que puede hacer mucha gente,
¿ya? Si en oferta y demanda, cuando algo lo puede hacer mucha gente, recibe poco sueldo, tendiendo al mínimo. Eso explica por qué el 70% de las personas gana 500.000 pesos o menos, porque la gente grueso no tiene estudios. Y segundo, que los que tienen estudios por lo general han estudiado algo que no es productivo o no fue necesario para la economía en el momento en el cual estudió. Estudiaron carreras que no tienen un futuro laboral con alta demanda, ¿ok? Entonces estudiaste una carrera y yo creo que conoces a más de algunos, si es que no eres tú, que estudiaste algo pero estás haciendo otra cosa. Y eso es porque en un sistema de libre mercado te colocan ofertas de cosas que ellos te la pintan como con un futuro esplendoroso, pero cuando tú la estudias y si es que la terminas, además de quedar endeudado, ¿cierto? Después te encuentras que el mercado no lo necesita, y si lo necesita, como todos estaban estudiando lo mismo porque estuvo de moda, se tienen que repartir esos trabajos entre muchos, por lo tanto la plata es poca, ¿vale? Entonces ahí está la otra opción, que en este caso los trabajadores, los que no han estudiado, se tienen que repartir las pegas que nadie quiere, por poca plata. Y los que han estudiado algo que no tiene necesidad el país de tener profesionales en eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno tiene que pensar en este sistema en ser un trabajador productivo, ¿ya? Si tú quieres ser dependiente, digamos que no tiene nada de malo eso, tratar de ser dependiente en algo que pocos hagan, ¿ya? Que pocos hagan o que sea acorde a las nuevas tendencias. Entonces, para empezar a estudiar ahora, si por ejemplo tú eres trabajador, a lo mejor ya estás metido en algún problema, ¿cuánto se llama? No es tarde para volver a estudiar, a lo mejor ya estás endeudada, no puedes, bueno, te puedes hacer productivo de otras formas en el trabajo también. Hay soluciones para eso. Pero si tienes un hijo que va a empezar a estudiar, tienes que tratar de que elija la carrera apropiada, ya ver las tendencias de lo que está pasando en el mundo, que es donde vamos a tender a ir. En el pasado era muy frecuente agarrar, en el pasado me refiero medio siglo, un siglo y medio, 2 siglos hacia atrás, el sistema de la agricultura. Prácticamente todo lo que hacía un país lo saca de la Pachamama, ya de la naturaleza. Ahora ya los recursos están prácticamente explotados a su máxima capacidad. La gran mayoría de los trabajos ya lo hacen, en algunos casos máquinas, no lo hace gente. Entonces ese trabajo ya no es demandado. Pero hay otra cosa que se puede sembrar, que yo siempre recomiendo a la gente que se puede sembrar. ¿Qué cosa? Internet. Todo lo que se está haciendo en este momento en el mundo está en base a tecnología. Entonces, si te quieres hacer productivo, te quieres tener proyección en esto, no tenerle miedo a cosas como el Big Data, cosas como la inteligencia artificial, cosas como codificar, como los lenguajes Java y quizás cuáles vienen, incluso hasta para el desarrollo de plataformas en base a criptomonedas. Todo eso. No necesitamos territorio físico para hacer eso. No necesitamos sembrar algo en la tierra, ser dueños de un espacio. Necesitas, por ejemplo, conocimiento y un hosting para hacer algo. Ya aplicar la metodología, por ejemplo, que se aplicaron en Silicon Valley, en donde allá grupos de cabros, ciertos jóvenes se juntaron para un proyecto, tal vez no pensando como piensa acá el chileno, que yo me topo siempre con eso, que están pensando en que, oye, pero ¿cuánto van a pagar? No, allá lo que ellos se juntan para sacar un proyecto en conjunto, tecnológico, y nos encontramos con cosas como Google, como Facebook, como Twitter, como Instagram. No digo que tengas que hacer el siguiente Facebook, no me refiero a eso, porque hay muchas cosas más en tecnología que se pueden hacer. Pero no tener miedo a eso. En California, mucha gente se hizo ni siquiera millonaria, ya, sino que billonaria con esto. Y era conocimiento. Estudiar, desarrollarse, mejorar tus habilidades es lo que está demandando el presente y el futuro. Ya, si vienen tus papás y te dicen, oye, pero es que podrías estudiar contabilidad, no sé, una carrera hay mucho, y lo más probable es que hay que estar mirando qué ha pasado en otros países si es que alguna máquina no está haciendo la pega que actualmente está haciendo ese cristiano, ¿vale? Hay que enfocarse a lo que viene en el futuro. Entonces, si eres trabajador y aplicando una mejora individual de la productividad, es elegir bien lo que se va a estudiar. Si estás trabajando, ¿qué es lo que te recomendaría? Eso también está en otro video, es que aprendas otro idioma, ojalá el idioma universal, que es el inglés. Ya, un curso de inglés no te va a desangrar, ya no te vas a tener que endeudar como entrar a una universidad, pero sí te va a permitir acceder a leer otras cosas, que hay material que en español no está,
Ya hay material que en Chile no existe, definitivamente, y sí lo puedes descargar por internet y encontrar y aprender a hacer cosas en tu trabajo con otra metodología que tú puedas aplicar para hacerte más productivo. A lo mejor en un principio vas a estar ganando lo mismo que tus compañeros, ya, porque el cargo que tienes es el mismo. Pero en esta mentalidad capitalista, cuando el de arriba empieza a ver que tú estás haciendo más en las mismas horas, te va a empezar a abrir las puertas para otro, para ir escalando. Sí o sí, la gran mayoría de las veces eso ocurre. Cuando uno está pidiendo el aumento de sueldo, pero sin demostrar resultados para el cristiano que está arriba, que es el que pone las lucas, que esa es la mentalidad que tiene, no es que lo esté defendiendo, ya te estoy dando el consejo a ti. Si no tienes alguna moneda de cambio, te va a decir que no, ¿ya? Pero cuando tú, por iniciativa propia, por ejemplo, aprendiste inglés, haces un trabajo, buscaste información de cómo lo hacen tu trabajo en otros países que están más desarrollados en eso, empiezas a aplicar esa metodología en tu día a día, tu jefe lo ve, lo más probable es que en algún minuto, más temprano que tarde, te va a dejar jefe, oye, ¿sabes qué? Yo quiero que esto que tú estás haciendo lo repliques con todos tus compañeros. ¡Pum! No necesitas estudiar una carrera nueva, endeudarte con un banco para poder estudiar, sino que gracias a este pequeño cambio pudiste mejorar tu situación, ¿vale? Eso por un lado. Y si eres trabajador, bueno, aquí tiene que ver con estudios. Pero si estás cesante, desempleado o eres trabajador, porque el 70% de los trabajadores también quieren emprender, porque no te alcanza la pata, obvio, eso digamos dice mucho. Si no te alcanza el sueldo, tienes que hacer otra cosa más. Mucha gente que desgraciadamente tiene que trabajar de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para llegar a las 8 de la mañana tienen que levantarse a las 5 de la mañana, salen a las 6 de la tarde, llegan a las 9 de la noche a sus casas, y con ese ritmo de vida más encima tienen que trabajar el fin de semana, o en otro empleo, o en algún negocio. Tristemente. Es así. Y no puede ser así, porque eso no es humano, o sea, eso es ser esclavo sin cadenas, no tiene sentido, o sea, no es bienestar, ¿cierto? Bien, para eso está el tema del emprendimiento. Ya puedes emprender, pero si vas a emprender, tienes que pensar en la matemática del sistema en el cual estás metido. ¿En qué consume la gente primero que todo? La gente se gasta la plata, ¿cierto? Pero ¿en qué la consumen grandes grupos de gente? ¿En qué las consumen? Ahí tienes que empezar a ver cuáles son los bienes más demandados. Cuando la gente entra en crisis, ya se empieza a consumir solamente, por ejemplo, lo que son bienes inferiores. ¿Cuáles son los bienes inferiores? Esos que no son tan sensibles a los movimientos de tus ingresos. Si ganas más o ganas menos, esas son cosas que tienes que comprarlas igual. Si tú eres, digamos, un poquito más pillo o sabiendo esto, puedes ya darte cuenta que entonces el negocio que tienes que hacer pensando en que puede venir eventualmente un bajón en la economía es tratar de vender cosas que son bienes que están siempre en el carro del supermercado de todos los meses, en el carrito de la feria de todas las semanas, ¿ok? Bienes inferiores. Ahí te puedes centrar y que en lo posible lo consuman grandes grupos de gente. Y si tienes esa mentalidad de la matemática de venderle a muchos, vas a empezar a ver las lucas. En emprendimiento hay muchos videos aquí en este canal, van a ver muchos más también, entonces a eso le damos bastante, pero para llegar a definir qué negocio es el que se puede hacer. Pero entender que la matemática es el P por Q, vender algo a muchos grupos de gente, vender algo a un precio a una gran cantidad de gente, eso genera los ingresos, ¿ya? Pero pensando en este sistema, y si a la gente le empieza a ir mejor en Chile, ¿en qué empieza a gastar? Empieza a gastar en cosas que, primero, aquí la gente gasta, eso no lo mencioné delante, se me perdió. ¿En qué se va el consumo? Se va el consumo en cosas en que están obligados, o el consumo se va en cosas a las cuales son adictos. Simple, ¿ya? ¿Obligado cómo? Tú estás obligado en algunas cosas por ley, ¿ya? Por ejemplo, cuando a algún genio se le ocurrió que había que comprar el chaleco amarillo para tener en el auto, ese fue el negocio de otro, pero estás obligado a hacerlo, ¿vale? Entonces tú tendrías que haber vendido en ese minuto chalecos amarillos, pero el dato lo tenía el primo del ministro, eso sí, pero bueno, esa es otra cosa. Por ley. Entonces tú tienes que venderle cosas a la gente que la gente esté obligada a comprar, ¿ya? Eso por un lado. ¿Y qué otra cosa? ¿Por qué podrían más estar obligados? Por un tema de supervivencia, y ahí es como hablamos de los bienes inferiores que mencioné anteriormente, ¿ya? Estás obligado a comer, estás obligado a vestirte, estás obligado a asearte, por lo menos en este país la gente anda limpia, se supone, ¿ya? Estamos obligados a eso. Y cuando el país le empieza a ir mejor o la gente tiene más plata, empieza a gastar en cosas a las cuales son adictos.
¿Y qué cosas son adictos? No me refiero solamente a las drogas ilegales, no es eso, porque también hay drogas legales. La gente consume alimentos. En Chile la gente consume mucho alimento, por eso es que vamos a ser todos diabéticos. El 90%, el 80% de los chilenos vamos a ser diabéticos pronto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos tirados con onda para el azúcar, para las grasas, para las cosas con sal. O sea, mientras más sellos tenga, más rico. Que le pongan los sellos que le pongan, no sé si el consumo de eso habrá bajado, porque es como que te están diciendo, esto es sabroso, cómprame. Eso dice la mayor cantidad de sellos. Bueno, se supone que eso ha arreglado algo. No es mi deber, digamos, mencionarlo ni analizarlo, pero consume cosas que son adictos. Y aquí otras cosas son adictos, como del alimento, que tiene que ver con un tema químico, ¿ya? El azúcar es veneno que el cerebro asocia como placer, ¿ya? Entonces, cuando tú consumes azúcar, tu organismo lo asimila muy rápido, y como lo asimila muy rápido, te vuelve a dar hambre, y esa ansiedad hace que quieras más azúcar. Y esa es la bola de nieve por la cual muchos estamos con sobrepeso, algunos obesos. Pero hay otra adicción, que aquí, como profesional de esto, lo digo con toda propiedad, ¿ya? Que es la adicción que te genera la publicidad y el marketing. O sea, ¿por qué la gente hace filas para comprarse el último iPhone? Eso es porque a alguien, un genio del marketing, se le ocurrió hacer las cosas de tal forma que la gente lo desee. ¿Por qué la gente va vestida a la oficina con la ropa que debiese ir a la montaña? Porque a algún genio del marketing se le ocurrió hacer que eso sea deseable. Es irracional, pero deseable. ¿Por qué la gente se compra 4x4 para ir desde la casa al supermercado solamente? Es porque algún genio del marketing hizo adicta a la gente a gastarse 12 millones de pesos o más en vehículos que no necesitan. ¿Vale? Adictivo. Entonces, ¿en qué consume la gente? Cosas que están obligados o cosas a las que eres adicto. Eres adicto a cosas químicas que tienen que ver con la alimentación, o eres adicto a los productos gracias a la publicidad y el marketing. Lo digo con propiedad porque yo soy profesional de esto, hago que la gente compre. Claro que por lo menos a mi modo de ver las cosas, hay que tratar de influenciar a la gente para que compre cosas que realmente necesita, ¿ya? No cosas que te van a matar. No entiendo por qué está permitido que le vendan tantas cosas con azúcar a los menores de edad, ¿ya? Mi hija está en sexto básico, va a cumplir 12 años recién, y tiene 2 compañeritas del curso de esa edad, viejos, que tienen diabetes. ¿Dónde está la regulación de este país? ¿Cómo permitimos llegar a eso? ¿Ya? Y en la misma sala de clase o en los mismos colegios, las actividades que se hacen son para incentivar ese consumo de comer basura. ¿Dónde está el país? Eso me duele, también me emociona un poco. La gente consume en las cosas que están obligadas, están adictos. Entonces, si tú vas a emprender en este sistema, si quieres sacar provecho, ¿qué tienes que hacer? Tienes que orientar tu emprendimiento hacia esto. La gente quiere tener el último artefacto electrónico, la gente quiere lucir mejor, la gente quiere tener el último producto para que los vean cuando andan haciendo running, quiere tener lo último. La gente quiere ser distinta. A pesar de que somos todos iguales, la gente quiere ser distinta, ¿ya? Y tú tienes que arreglar ese problema. Para ellos, o sea, para el mercado, esta es una necesidad y tú provees la solución. O sea, si vas a emprender en algo, en este sistema tienes que emprender algo que solucione ese problema que tiene la gente. Si tú te fijas entonces, ¿qué es lo que propongo? En esta mejora individual de la productividad, ¿cierto? Es que la gente se potencie, pero a sí misma, por su propia decisión. Es un movimiento individual por eso. ¿Por qué? Ya viste en este sistema, ni los que están arriba, a un lado del espectro político, al otro, no están ni ahí contigo. No están ni ahí contigo. No te van a arreglar el problema. Te vas a quedar esperando sentadito o sentadita a que llegue alguien a solucionarte el problema. No lo van a hacer. Créeme, no lo van a hacer. Eres tú, solo tú, la persona que tiene que hacer los cambios necesarios en tu vida para arreglar tu situación y la de tu familia. Solamente tú, a través de una mejora individual de la productividad, ya sea haciendo algo para hacer el trabajo más productivo, si estás trabajando, o para blindarte, ¿ya? O bien sea emprendiendo por las tuyas, pero en algo donde sí vayas a la segura a ganar. Porque ¿qué ocurriría con el crecimiento? Volviendo a esta otra hoja, y ahí está el impacto positivo de esto. Es que si aquí mencionamos que el 70% de las personas tiene remuneraciones de 500.000 pesos o menos, ¿qué pasa si un 20% de este 70% solamente, por ejemplo, emprende y en vez de 500.000 empieza a ganar 1 millón de pesos, solamente 500.000 pesos más? Se lo va a gastar.
y cuando se lo gaste, ¿cierto? Va a empezar a consumir más, y cuando empieza a consumir más va a aumentar el crecimiento del país. Cuando aumenta el crecimiento del país, el gobierno va a recaudar más, por lo tanto va a tener más plata para gastárselo en proyectos para el Estado, ya tal vez no solamente en puentes, no solamente en carreteras, sino que sea realmente meter la plata en la educación, y se den cuenta de que un gran movimiento de gente empezó a autoeducarse en cosas que realmente son útiles para aumentar el crecimiento. Van a empezar a incentivar esto en las escuelas, van a empezar a incentivar esto en la oferta de carreras en la universidad o en los centros técnicos, ¿cierto? Y van a meter plata en eso, y eso va a aumentar el crecimiento. Cuando la gente sale con carreras que son útiles y empiezan a ganar más plata, van a empezar a haber más consumo. Los inversionistas que van a hacer es decir, oye viejo, me tengo que ir a colocar a Chile, porque en Chile se está consumiendo más, hay una gran plaza, lo que está pasando con Panamá ahora, lo que está pasando con Perú. En Perú, aquí a la gente le gusta, tenemos fama de ser xenófobos, ya, y hace años atrás aquí el chileno trataba muy mal al peruano que estaba en Chile. Y el año 2012 escribí por ahí, algún día me la voy a cobrar, voy a sacar el pin de pantalla. En unos años más vamos a ser los chilenos que vamos a estar en alguna plaza en Perú, llamando a nuestros familiares acá en Chile. Perú está creciendo. Los inversionistas se están yendo para allá. Ojo con eso. Ya vienen los inversionistas y se colocan acá con capital, se colocan con máquinas, con empresas, y generan más consumo, el crecimiento sube. Si se dan las condiciones de esta inversión, a lo mejor son más productivas las plantaciones, son más productivas la fabricación que exista todavía en el territorio nacional. A lo mejor a alguien se le ocurre efectivamente ya hacer algo con el cobre y con el litio, y en vez de mandarlo en bruto para afuera, lo mandan hechos los cables y lo mandan hechos las pilas, pues viejo, desde Chile. ¿Por qué no se puede hacer eso? Mejoran las exportaciones. ¿Ya? Y si vamos a importar productos después, vamos a importar productos que efectivamente van a generar una mejora en la calidad de las personas. Aumentaría el crecimiento del país en función de la educación. Ahí está la clave de todo, la educación. Pero los que están arriba, a un lado o al otro, no lo van a hacer. Tienes que ser tú, ¿ya? No va a ser otra persona. Ha colocado más comentarios, más gente. David menciona de nuevo, dice: aquí en Iquique se ha notado demasiado la baja, la gente ya no está consumiendo y las pymes son las más afectadas. Hay ejemplos, en varias regiones del país se está notando esto, y gravemente. Aquí a Ariel, la pedagogía en inglés, sí, pues yo conozco a Ariel, es un amigo y está trabajando en otra cosa. Ariel también dice: en Estados Unidos, Perrin, la moda está empezando a hacer los alimentos orgánicos. De ahí el éxito de la cadena Whole Foods, ¿sí? De hecho, pero la compró Walmart. De hecho, Amazon. Acá igual está agarrando, ahí hay un dato. Sí, pues de hecho tuvo éxito también. Jeff Bezos de Amazon compró la Not Company, ¿cierto? Donde podemos encontrar en el supermercado la Not Mayo. A mí me gustó, a mi señora no le gustó. Se parece a la Mayo que le colocan a los completos en la calle. Por eso me gustó. Eso. Ya, esa fue la transmisión del día de hoy. Quería compartir esto con ustedes porque encuentro importantísimo, ¿cierto? Que se entienda el modelo económico en que estamos, y en vez de seguir peleando y tirando piedras respecto a que tú eres de acá, yo soy de acá, del otro lado, ustedes son verde claro, yo soy verde oscuro, no tiene ningún sentido, viejo. En algún minuto esto se va a poner color de hormiga, ¿ya? Porque hay recursos que van a ser más escasos. Hay países que van a quedar con el calentamiento global, hay países que van a quedar debajo del agua, hay países que van a querer ocupar territorio, digamos, continental. A lo mejor después van a venir otras guerras, quizás que no nos vamos a salvar si es que no estamos unidos, ¿ya? Y no necesariamente solamente unidos como país, sino que también unidos como el pueblo latinoamericano, donde aquí hay gente que está pasándolo mal y se va para otro país, otros se cambian para allá, otros se vienen para acá. Todos tenemos que hacernos cargo de vivir mejor, todos, pero como persona, como individuo, como el integrante de la familia, ¿ya? Porque te lo digo, el sistema político está corrupto por el sistema económico, y eso nos deja a todos mal, ¿ya? Nos deja a todos en posición muy vulnerable ante una eventual crisis, o bien hacia nuestro futuro, porque por último, aunque no esté yendo bien en la economía, que sea de crecimiento constante y todo lo demás, la educación que nos dan ya es una educación que se basa en el consumo, y la gente quiere tener más cosas, la gente se endeuda. Nadie está pensando en lo que va en su vida en 10, 15, 20, 40 años más. Por lo tanto, de una manera u otra,
con el envejecimiento de la población, cuando lleguemos a jubilar, el consumo va a caer. Nadie está pensando en eso. Si tú estás en este canal o estás viendo este video es porque estás pensando en hacer algo diferente. Ya, y acuérdate siempre la frase célebre de Einstein. O sea, ¿cuál es la definición de la locura o la estupidez, digamos? Es tratar de obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. Tú estás aquí para hacer algo diferente. ¿Ya? Espero que te haya gustado este video, espero que te sirva, compártelo, que la gente sepa cómo funciona esto, ya, para que dejen de pelear y pensemos en el futuro de todos. Como dijo esta chica, la capitana de la selección femenina de fútbol, ¿cuál es el apellido de la chica? ¿Ah? No, de la selección estadounidense de fútbol. Esta chica que tiene el pelo lila, ya dijo, hay que amar más, hay que odiar menos, ya hay que empezar a querernos más entre todos nosotros, es la única forma de que nos vaya mejor. Pueden buscar la declaración, la hizo hoy día y se la hizo al presidente de la cabeza amarilla. Bien, ya muchachos, un abrazo para todos, van a venir más videos, ya nos hemos equipado mejor para hacer cosas con un poquito más de calidad y espero sus comentarios acá abajo respecto de esto, si quieren saber más temas. Voy a hacer un video del dropshipping, ya voy a hacer un video respecto al dropshipping, a pesar de que hay algunos comentarios en otros videos que ya lo he dicho, voy a hacerlo ahí con el amigo que dejó el comentario, ¿ok? Nos vemos en una siguiente transmisión, ya, y tiren para arriba. Acá en mi caso, tiren para arriba. Ustedes tienen que ser parte del movimiento de la mejora individual productiva. Bien, chao, chao.